Saludos chicos, saludos chicas. Desde el retablo mayor de Tepoztlán, los invito a que veamos la clase de hoy, los jesuitas. Los jesuitas, como vamos a ver, son una parte muy importante en la historia de la Nueva España y la conformación del Estado-Nación en México. Hay que recordar que esta parte todavía le toca al descubrimiento de América, 1492, y pues bueno, de acá, estos personajes vienen a darnos el espacio de lo que es tras la llegada y la destrucción del mundo prehispánico a lo largo de toda América, llegaron a lo que posteriormente sería México, los jesuitas. Estos provenían de distintos reinos europeos. Los primeros fueron catalanes, portugueses e irlandeses. Más tarde llegaron alemanes, franceses e italianos. En 1541, Francisco de Javier preparó un viaje que los llevaría hasta la India. En 1492 llega Cristóbal Colón a América y entonces en 1535 se instituyen dos reinados en la Nueva España, 8 virreinatos y una institución judicial llamada la Audiencia. Distribución desigual de la riqueza, el trabajo y la raza. En el mayor poder político y económico estaban los españoles venidos de Europa, con menor influencia estaban los criollos, americanos en estrato medio, y abajo estaban los mestizos. En escala descendiente había un gran número de otras castas o mezclas raciales. Como vimos, hay muchísimas castas que supieron o que se vieron a lo largo de. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero bueno, tan solo vemos que español e india era mestiza, mestiza y español era castizo, castizo y española, llegaban a español, a negra y en fin, así hasta llegar a una gran cantidad de mezclas en el mestizaje. Todo esto, en medio de todo esto, la economía colonial tenía tres bases. La agricultura, que era la que había quedado desde los mexicas, la minería, que era una nueva industria que habían ingresado los conquistadores, y el comercio, que simple y sencillamente cambió de mano. Dejó de estar de los aztecas a pasar a ser de los peninsulares. La mayor riqueza venía de la explotación de minas de oro y de plata, como la de Potosí en Bolivia o la de Zacatecas en México. Los cultivos de algodón y los ingenios de azúcar también fueron de gran importancia, especialmente en el Caribe y Brasil. Hernán Cortés, al llegar a América, declaró: no he venido a arar la tierra como si fuera un campesino. No, no destruirla. Los indígenas que no eran esclavos, sino ciudadanos, estaban obligados a trabajar mediante instituciones basadas en los impuestos o en la protección militar. Y la vida cultural también se manifestó a través de instituciones educativas, controladas por la Iglesia. El arte y los festivales religiosos, los periódicos, las expediciones científicas, la creación de una dieta nueva y variada, la producción arquitectónica, una rica tradición en leyendas orales, una producción literaria basada en la crónica y la poesía. Vamos a poner varios ejemplos. Bueno, muy claro fue que las festividades religiosas de los originarios fueron cambiadas a festividades religiosas de los católicos. Y a partir de ahí comienza una hibridación y una pelea entre estos espacios. Tan es así que una de las grandes festividades y grandes lugares se da pues, con la invención de las posadas, con la piñata y con todo eso. Ese es uno de los primeros. Otro es la creación de la nueva dieta. Es decir, como ya lo habíamos visto anteriormente a la llegada de estas personas, no había cerdos en América, no había caballos, no había algunos otros animales que, aparte de todo, crean una gran dieta. Pues bueno, uno de ellos fue el cerdo, que el cerdo se convierte prácticamente en la base de mucha de la comida que viene a sustituir lo que se comía con el xoloscuincle y algunas otras especies pequeñas.
Entonces de ahí empiezan a surgir nuevas cosas, la hibridación del maíz con alimentos españoles, y bueno, el añadir el azúcar como tal al chocolate, que el chocolate era amargo, no tenía el sabor que se conoce actualmente, y en fin, como ya vimos, la destrucción de las pirámides o de los complejos arquitectónicos para construir nuevos palacetes de la Nueva España que se pueden admirar en muchos lugares del centro de la República Mexicana y en especial en el centro de la Ciudad de México. Las leyendas orales que muchas se trasladaron de un lado a otro, tal vez el caso de La Llorona. La Llorona es que se escuchaba ya desde antes de la llegada de los españoles y luego toma una especie de mestizaje y criollismo que termina en la leyenda que ha llegado hasta nuestros días, una poderosa producción literaria basada en la crónica y sobre todo se inicia la gran poesía de la cual habrá muchos y muy grandes representantes y por supuesto una de las más grandes, Sor Juana Inés de la Cruz. La vida cultural también se manifestó a través de las instituciones educativas, controladas por la Iglesia, arte y festivales religiosos, periódicos, expediciones científicas, la creación de una dieta nueva, como ya dijimos, y bueno, esto se está repitiendo. Se establecen diferentes órdenes religiosas, se establecieron instituciones educativas. La censura de libros por parte de la Inquisición Católica fue más estricta en América, donde estaban prohibidas todas las novelas, incluyendo la famosa obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Por lo tanto, el cultivo literario se centró en las crónicas y en la poesía. San Ignacio de Loyola, que es el fundador de la Compañía de Jesús, nació en 1491 en España y muere en Roma en 1556. Los jesuitas ayudaron a la construcción de la nación. Llegaron a México con una doble postura: ir por todo el mundo a evangelizar y ejercitar las obras de misericordia según las necesidades del lugar. Y acá cuenta la leyenda que llegaron 12 frailes, tal como los 12 apóstoles, a América para evangelizar. Los jesuitas de la Nueva España se dirigen a las regiones indígenas nómadas que no habían sido atendidas por las otras órdenes religiosas a las zonas del noroeste del país, que eran las más difíciles y en conflicto con los españoles. Atendieron la necesidad de educar a los novohispanos en todos los niveles sociales y se dedicaron a la formación espiritual de diversas poblaciones del territorio. Ayudaban a la construcción, obviamente, de este territorio, pero sobre todo yéndose hacia el noreste. Ellos sabían que era posible una invasión de Rusia a Inglaterra. Se necesitaba fortalecer aquella región y lograron que los estados del norte se sintieran parte de nuestro país. Entonces, ellos iniciaron muchas veces desde Querétaro, donde podrán encontrar misiones jesuitas a lo largo de la Sierra Gorda y desde ahí hacia arriba, que es de donde sale, bueno, el Padre Quino, y por supuesto el más grande Fray Junípero Serra, que es de los creadores de las grandes ciudades allá en el norte, que hoy ustedes las conocen como Los Ángeles, como San Diego, como Santa Catarina. No es casual que se llamen así, no es casual. Se llaman así porque eran misioneros jesuitas que llegaron a fundar estas misiones en el norte de lo que posteriormente sería México y más adelante Estados Unidos, pero bueno, esa es otra historia. Crearon una red de colegios desde las cuales fueron creando con los hijos del país una diligencia social posible, con niveles de formación muy elevados. Esta red de colegios hacía posible el funcionamiento de la Universidad Pontificia de México. La Compañía de Jesús tenía la creencia de que la piedad unida a la sabiduría, sería más útil al servicio de Dios, por lo que la cultura que se consideraba profana, como la gramática, la retórica y las artes, y la filosofía, debe estudiarse para encauzarla al servicio de Dios. Otras órdenes lo tenían prohibido, pero los jesuitas no. De esta manera, los dogmas de la religión católica eran razonados.
sustentándose con el estudio de varios autores, y esto no los dejaba ser bien vistos por las otras órdenes religiosas. Así justificaban que ellos enseñaban materias no religiosas, estudios teológicos basados en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, incluso durante mucho tiempo, fue estudiado en las universidades. Todavía a principios de este siglo XXI, en las universidades se estudiaba el legado de Santo Tomás como parte de las teorías de la comunicación, de las teorías sociales y de las teorías psicológicas. Imaginémonos nada más la fuerte que era que ellos de pronto empezaran a enseñar pues, cosas que los demás no, y luego a los indígenas. Se recuerdan que se decía que no tenían alma, y de pronto descubrieron que sí. Y no solo eso, tenían muchas más habilidades y se crearon grandes artistas y grandes filósofos y grandes oradores entre todos ellos. La enseñanza de latín era importante porque abría las puertas para la universidad y para tener acceso a los textos filosóficos y teológicos. La educación aportaron avances metodológicos característicos del movimiento humanístico, la separación de los alumnos por edad, el aprovechamiento y el aprovechamiento. Cada grupo tenía un maestro por materia. Y eso era novedosísimo, porque se juntaban originalmente por la cantidad de personas a todos en un solo grupo. A partir de ahí se les enseñaba lo que se podía. Pero estos llegaron y cambiaron todos. Por eso los jesuitas son revolucionarios. Por eso los jesuitas marcaban un espacio que era muy incómodo para las autoridades de la época. No, que textos filosóficos. Y lo peor, ¿por qué enseñar latín a los indígenas o a los del pueblo si era el privilegio del clero? El clero hablaba en latín para que el pueblo no entendiera. Y entonces a la hora de preguntar, les dijeran, ¿qué es lo que dijo? Y ellos dijeron lo que se les daba la gana. Así pues, entonces, con estos avances, fueron cambiando los sistemas educativos y fueron creando mentes que construían diferentes formas de pensamiento. La técnica de enseñanza se basaba en la lectura, memorización de reglas gramaticales y fragmentos de textos clásicos, además de frecuentes debates y actos públicos. Mientras los franciscanos estaban enseñando de alguna manera a hacer la representación teatral de lo que eran los pasajes de Cristo a través de las pastorelas, pues los jesuitas estaban enseñando, pues Aristóteles estaban enseñando a otros grandes filósofos que además dejaban no solo una enseñanza de memorización, sino creaban un debate para abrir la mente de los que los escuchaban. Y eso hacía una construcción muy rica en todo lo que estaba sucediendo en esta Nueva España. En los colegios también se impartía una educación a la población que no contaba con los recursos para pagarla. Los jesuitas fueron promotores de la contrarreforma y la meditación sobre la muerte. Loyola hace una reflexión interesante sobre la pasión y muerte de Jesucristo. Y a partir de ahí crearon una cosa que se llamó la filosofía del buen morir, que cambiaba y rompía los dogmas que eran conocidos hasta entonces. Imprimieron numerosos libros y manuales de meditación que se utilizaron en las prácticas religiosas para que las personas se prepararan para la muerte, dejar las consecuencias de los aspirantes de la luz para prepararlos como verdaderos soldados capaces de hacer de la vida una verdadera lucha contra el mal. Y así entonces dejaba de ser una aspiración llegar a ser sacrificado ante un altar para morir y entonces ser elevado como divinidad y se construía un espacio más humanista. Claro, un sistema de comunicación a través del arte
que permitía fungir como espacio de contacto entre todas las poblaciones de la escala social y de todos los pueblos de la tierra. Los indígenas y los europeos podían rezar ante la misma imagen. Y, oh, sorpresa, vean lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque originalmente se hicieron las iglesias. A ver, entendámonos. Llegaron los peninsulares y destruyeron los templos mexicas. Estos templos fueron destruidos y sustituidos con sus mismas piedras por iglesias católicas. Iglesias a las cuales no podían entrar los que las habían construido, porque eran exclusivas de españoles. Y entonces crearon una cosa que está afuera de algunas iglesias, que se llama capilla de indios, donde los indígenas estaban afuera, si llovía les caía la lluvia, obviamente, si hacía sol se insolaban, pero no podían entrar a la casa de Dios. ¡Qué ironía! Ellos estaban ahí esperando, de alguna manera, que pues bueno, les dieran la bendición y estuvieran así, mostrando su sumisión, quienes estaban, es decir, quienes habían llegado, los peninsulares y quienes eran los de la raza inferior, o sea, los indígenas. Entonces, bueno, a lo que acabamos de ver que revolucionaban estos tipos, los jesuitas, es que, fíjense bien, para los comunicólogos crearon un sistema de comunicación. Para los sociólogos, un sistema donde la sociedad conviviera en una sola. Para los politólogos, estaban dando el espacio a que los nacidos de esta nueva mezcla pudieran tener acceso a el conocimiento. Los RI porque integraban de alguna manera las relaciones internacionales en toda una gama llena de estos espacios. Y no se diga lo demás. Entonces, los indígenas y los europeos pudieron por primera vez rezar ante una misma imagen. Es decir, ya no le rezaban los indígenas a un Dios crucificado que no entendían y tenían en sus casas o buscaran la forma de seguirle rezando a un Huitzilopochtli. Ellos no. Acá crearon imágenes para que fueran veneradas, lo mismo por peninsulares, lo mismo por criollos tan mestizos que por naturales. ¿Y qué creen? Pues más bien menos que los jesuitas fueron promotores de la devoción de la Virgen de Guadalupe como un signo en torno al cual las diversas poblaciones pudieran identificarse. Y es acá cuando comienza la verdadera conquista. Lo hemos dicho y lo hemos replicado, que previo a la aparición de la Virgen de Guadalupe, había un desencanto entre los gobernantes españoles y un desencanto y una lucha sin cabeza, de mil formas, de los indígenas tratando de recuperar lo que había sido suyo. Había guerrillas, había espacios, bueno, no se llamaban guerrillas, pero había espacios de lucha que se acercaban hasta que apareció la Virgen reuniendo todos los elementos para de mestizaje, para construir una identidad, una pequeña figura morena que se identificara con el color de los naturales, pero que al mismo tiempo ostentaba la religión de los peninsulares. Así, la Virgen de Guadalupe llega y crea este proceso que viene a partir de ese punto. Este proceso fue interrumpido en el siglo XVIII por la corona española. Es decir, los jesuitas crecieron y de pronto se convirtieron en un peligro realmente, no solo para la Nueva España, sino para todas las coronas europeas. Estos creyeron que el poder de Inglaterra, primera potencia mundial de esa época, se debía al poder que el Estado tenía sobre la Iglesia. De manera que los monarcas europeos intentaron lograr algo parecido. Es decir, si Inglaterra tenía un rey o una reina
que dominaba a la iglesia, los reinos cristianos tenían que hacer lo mismo y someter a la iglesia a sus designios. Así, en el siglo XVIII, la corona portuguesa, francesa y española decidieron que tenían que reducir, decidieron que tenían los medios para reducir el polo de poder de la iglesia. Y así se lanzan a la erradicación del sistema estético, es decir, del barroco que se puede apreciar perfectamente en los retablos de Tepozotlán y en la misma portada de la iglesia. Se erradica este sistema estético, se quitan las fiestas populares y, por supuesto, se quita a la compañía de Jesús. Acá déjenme decirles algo. Todos ustedes acá en México conocen lo que es el jarabe tapatío. Pues el jarabe, las jaranas y todas esas formas de baile popular fueron prohibidos, porque además juntos construían una amenaza para la forma de pensar y para evitar las conspiraciones. La Compañía de Jesús era concebida como un órgano principal de defensa de la Santa Sede y de esa orden social que no aceptaba la sumisión total de la sociedad al Estado, sino que pensaba que tendría que haber una zona de autonomía para el sujeto y para la iglesia. Aquí, incluso acá lo tenemos, es una cita de San Ignacio de Loyola. Es de mayor fruto espiritual que la persona por sí misma descubra las cosas a que alguien se las haga saber. Y la iglesia que se había vuelto madre tutora y que era omnipotente y omnipresente y era además inmaculada e intocable, entonces llega un tipo como este y les dice, oye, es que sabes que no lo sabes todo, deja que ellos aprendan. Y así es como entonces, con justo esta frase, comienza todo el desorden que va a venir con los jesuitas. ¿Y de qué manera fue? En la madrugada del 25 de junio de 1767 llegaron a las casas donde había miembros de la Compañía de Jesús, miembros que habían sido enviados desde España con la orden de abandonar inmediatamente sus territorios y dirigirse caminando hacia el puerto de Veracruz. Se cuenta que Miguel Hidalgo tenía enseñanzas de los jesuitas y vio como uno de sus grandes maestros fue prácticamente apresado, esposado y llevado, bueno, no se esposaba, no existía las esposas, pero fue amarrado de las manos y llevado junto con los demás religiosos hacia Veracruz. Y fue de un día para otro, no hubo forma. El rey no se atrevió a acusar a los jesuitas de nada, porque en el edicto decía, estimulado de gravísimas causas y por otras razones urgentes, justas y necesarias, que reservan un real ánimo. Sin ninguna acusación, los jesuitas fueron expulsados de todas las casas y sus iglesias fueron cerradas. Así que no es nuevo que las iglesias sean objeto de rapiña. Los expulsados son capaces de convertir todo su dolor en energía creativa en beneficio de las personas más débiles y terminan dándole al país mucho de lo poco que tienen. Este es el tipo de héroes. Son los que necesitamos ahora, héroes que nos ayudan a integrar la fe y la que hoy queremos recordar, la ciencia. En 1813 se restituyó la Compañía de Jesús en México. Y acá aparece un nuevo personaje, Francisco Javier Clavijero. Nació en el puerto de Veracruz en 1731 y muere en Italia en 1781. Su padre trabajaba para el gobierno de la corona española, por lo que la familia se trasladaba de una población a otra. Francisco Javier Clavijero escribe dos obras capitales, La historia antigua de México, con una investigación antropológica espectacular, y La historia de la California. El libro La historia antigua de México, hace la primera gran síntesis del pasado prehispánico de México en torno al pueblo azteca, como se le conocía. En un debate con los grandes científicos europeos, plasma la imagen de México que va a ser crónica, canónica en la cultura europea
a partir de entonces. Y no pensar que solamente los mexicas o los aztecas eran un pueblo de salvajes emplumados que se comían a la gente, sino que había una cultura detrás de ellos. De claritura tenemos una apología hacia el clima y situación en América. ¿Qué clima más dulce y más conveniente a la vida de aquel en que se goza todo el año de las delicias del campo, en que la tierra se ve siempre adornada de hierbas y de flores, los campos cubiertos de granos? México y sus provincias circunvecinas gozan de un aire dulce y de un clima favorable a la vida. Lo que hace Clavijero es construir la imagen prestigiosa del pasado indígena, reivindica la solidez de las lenguas y culturas indígenas y en su segunda obra hace un recuento de la regionalización de la California. En estas dos obras tenemos la síntesis del gran proyecto de nación, lo que sería la matriz cultural con la que la patria nueva va a identificarse. La cultura mexicana nació de un mestizaje cultural que consiste en fundar sobre dos pilares el reconocimiento de la grandeza indígena y el reconocimiento de la herencia cristiana. Esta síntesis cultural es el aporte más importante de esta generación de jesuitas y tomamos a Clavijero como el más representativo. Chicos, acá es muy importante que este señor sepamos de los constructores de lo que es parte de la cultura que hoy se tiene en México. Sí, el que le dio la oportunidad a mexicas y a españoles o católicos de construir una nación que funda a este nuevo país. Los novohispanos reciben las obras de Clavijero con mucho interés. Estos jesuitas firmarán sus obras con el título de mexicano. Hasta ese momento, mexicano es el nombre que se le daba al grupo de los aztecas. Una gran aportación de los jesuitas es empezar a utilizar el término de mexicano como signo común de pertenencia de toda la población. Y tanto ustedes como yo, chicos, somos mexicanos y venimos de este lugar. Así que, bien, los criollos hayan podido sustituir, que los criollos hayan podido asumir como propia la identidad de una etnia, como eran los mexicas, esta es una contribución extraordinaria de los jesuitas, expulsados a la construcción de la nación. Y esto es mucho más importante que la obtención de un tratado diplomático o un acuerdo político. ¿Qué quiere decir esto? Que New México pudo haberse llamado Yucatán, pudo haberse llamado Chiapas, pudo haberse llamado Chihuahua. Simple y sencillamente, ellos le dan la identidad a todo un país que se va a llamar México y le da un gentilicio que se llama mexicano. Recuerden que los únicos mexicanos eran los que estaban en Tenochtitlan. Y a partir de ahí estaban tlaxcaltecas, tlatelolcas, xochimilcas y toda una variedad que al final, después de todo esto, se constituye como una parte unificante más de los jesuitas, el de ser mexicano. Los héroes cumplen una doble función. Sirve para que todos los miembros de un grupo se cohesionen y tener hombres ejemplares en una sociedad. Y un problema que tenemos en México es que muchos de quienes reconocemos como héroes son poco encomiables o dignos de imitación. Hidalgo es un caso triste. Esta es la diferencia entre un personaje como Clavijero, un constructor, y otro personaje como Hidalgo, quien en su momento destruye un orden social. Sin embargo, ambos son partes del mismo linaje. Los jesuitas dejaron un legado muy importante. Y ese legado importante es precisamente parte de lo que acabamos de ver en la construcción de nación. Chicos, es un gusto estar con ustedes. Soy Joe Weiner y nos vemos pronto.